Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la historia y la cultura china, las religiones y tradiciones espirituales que han marcado la forma de vida de este país durante miles de años. A diferencia de Occidente, en China las religiones no se viven de forma exclusiva, sino que conviven y se complementan. En particular, nos enfocaremos en el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el culto a los ancestros y la teoría del yin y el yang. Estas no solo son corrientes religiosas o filosóficas, sino también sistemas de valores que organizaron la sociedad y la política de China a lo largo de la historia. El confucianismo nace en el siglo VI a.C. Se originó con el pensador Confucio. Aunque muchas veces se le llama religión, en realidad es más bien un sistema ético y social. Confucio vivió en una época de crisis política, con guerras entre señores feudales, y su preocupación fue cómo lograr que la sociedad recuperara el orden y la armonía, y su propuesta fue que cada persona cumplirá con sus responsabilidades de acuerdo con su posición en la sociedad. Una de sus enseñanzas más conocidas es la rectificación de los nombres. Esto significa que si alguien es padre, debe comportarse como padre. Si alguien es gobernante, debe gobernar con justicia. Y si es hijo o súbdito, debe obedecer y respetar. Solo cuando cada persona cumple su rol, la sociedad puede funcionar en equilibrio. El confucianismo también resaltó valores fundamentales como la piedad filial, xiao, respeto y obediencia hacia los padres, ancestros y tradiciones, justicia, qi, y benevolencia, ren, actuar correctamente y con amor hacia los demás, y la importancia de los ritos, li, ceremonias y costumbres que mantenían el orden social y fortalecían la moral. Con el tiempo, los emperadores adoptaron el confucianismo como doctrina oficial del Estado, porque fomentaba la obediencia y la estabilidad. Los funcionarios del gobierno debían estudiar los textos clásicos confucianos para poder acceder a cargos públicos. El confucianismo moldeó la vida en todos los niveles. En la familia, donde reforzó la jerarquía y el respeto a los mayores. En la educación, que se convirtió en el camino al éxito. Y en la política, donde se exaltaba al gobernante virtuoso. Por eso se dice que el confucianismo fue el gran cemento que unió la sociedad china. El taoísmo se desarrolló más o menos en la misma época que el confucianismo, pero proponía una visión distinta de la vida. Su texto central es el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, y también muy importante la obra de Chuang Tze. El taoísmo enseña que existe un principio universal llamado Tao, que significa el camino. Todo el universo fluye gracias al Tao, y el ser humano debe aprender a vivir con él en armonía. Los principios esenciales del taoísmo son el Wu Wei, que significa no acción. Esto no quiere decir quedarse sin hacer nada, sino actuar de forma natural, sin forzar las cosas, siguiendo el ritmo de la naturaleza. Armonía con la naturaleza. El ser humano debe fluir como el agua. También búsqueda interior y libertad individual. La perfección personal se logra en la sencillez y el desapego. El taoísmo valoraba la sencillez, la humildad, la cercanía con la naturaleza y la búsqueda del equilibrio interior. A diferencia del confucianismo, que ponía el énfasis en la sociedad, el taoísmo se centraba en el individuo, en su paz interna y en su libertad frente a reglas demasiado estrictas. Con el tiempo, el taoísmo también se transformó en una religión popular, con templos, rituales, prácticas de meditación, alquimia y hasta búsqueda de la inmortalidad. Así, el taoísmo se convierte en una guía de vida en contacto con la naturaleza y el cosmos. Un ejemplo claro de la influencia es en la medicina tradicional china, que se inspira en la idea de mantener el equilibrio natural en el cuerpo. Además, muchas artes como el tai chi y el qigong tienen raíces taoístas. Podemos decir que el taoísmo fue la voz espiritual que equilibró la rigidez del confucianismo, recordando a los chinos que la verdadera sabiduría no solo está en obedecer reglas, sino también en vivir en armonía con el mundo interior y el mundo exterior. El budismo llegó a China desde la India en el siglo I después de Cristo. Al principio fue una religión extranjera, pero poco a poco se fue adaptando a la cultura china. El budismo enseñaba conceptos nuevos para los chinos, como reencarnación, el karma y la búsqueda de la iluminación para liberarse del sufrimiento. Estas ideas se mezclaron con el confucianismo y el taoísmo, dando lugar a formas chinas de budismo,
como el budismo Chan, que más tarde se conoció como Zen en Japón. El budismo tuvo una gran influencia en el arte, la arquitectura y la literatura. Se construyeron templos, estatuas de Budas y monasterios que se convirtieron en centros de estudio y espiritualidad. Además, varios emperadores usaron el budismo como herramienta de cohesión social, promoviendo valores de compasión, respeto y disciplina. Así, el budismo se volvió parte esencial de la cultura china y lo más importante, en conjunto con el confucianismo y el taoísmo, el budismo pasó a formar parte de lo que se conocen como las tres enseñanzas, Sanjiao. Estas no se excluyen entre sí, sino que conviven en la vida cotidiana de las personas. Es decir, que un individuo podía ser confuciano en su vida familiar y política, taoísta en su relación con la naturaleza y budista en su búsqueda espiritual. Esta convivencia muestra el carácter sincrético y flexible de la religión china. Antes, incluso de Confucio, existía en China una tradición muy fuerte, el culto a los ancestros. Se considera la práctica religiosa más antigua y extendida en la cultura china. Los chinos creían que los antepasados continuaban presentes en la vida de sus descendientes y que podían protegerlos o castigarlos. Por eso era necesario rendirles homenaje con rituales, ofrendas y sacrificios. Esta práctica fue fundamentada en la piedad filial, la idea de que los hijos deben honrar y cuidar a sus padres incluso después de su muerte. El culto a los ancestros se practicaba en los hogares y también en los templos. En las casas se levantaban altares con tablillas de los antepasados, donde se ofrecía comida, incienso y plegarias. Estos rituales mantenían la armonía entre los individuos vivos y el de los muertos, fortaleciendo la memoria familiar. No se trata de una fe abstracta en dioses lejanos, sino en una práctica concreta que refuerza la identidad, la continuidad de la familia y el respeto a la tradición. Estas ofrendas mantienen vivo el lazo entre las generaciones, creando un profundo sentido comunitario. Otra idea fundamental en la cultura china es la teoría del yin y el yang. No es una religión, sino una forma de entender el universo y el equilibrio que lo sostiene. El yin representa lo femenino, lo pasivo, la oscuridad y lo receptivo. El yang representa lo masculino, lo activo, la luz y lo creativo. Ambos son opuestos, pero al mismo tiempo complementarios. Ninguno puede existir sin el otro. Todo en el universo, el día y la noche, el frío y el calor, la vida y la muerte, se explica gracias al equilibrio entre el yin y el yang. Esta teoría tiene 4 características. La primera es la relatividad. Nada es puramente yin ni puramente yang. La segunda, uno no existe sin el otro, que es la interdependencia. La tercera, la transformación constante. El yin puede convertirse en yang y el yang en el yin. Y la cuarta, el equilibrio dinámico. La armonía se alcanza manteniendo el balance entre ambos. Esta visión influyó en la medicina tradicional china, en la filosofía, en el arte, en la política y en la manera en que los chinos entendían la naturaleza y la vida. El yin y el yang no deben verse como una superstición, sino como una manera de explicar la armonía universal que todavía guía la cultura china. En conclusión, las religiones y filosofías chinas no solo son creencias aisladas, sino sistemas completos para organizar la vida personal, familiar y social. No son tradiciones cerradas, sino que se entrelazan y conviven en la vida cotidiana. El confucianismo buscaba la armonía en la sociedad a través del orden y la moral. El taoísmo enseñaba la paz interior y la armonía con la naturaleza. El budismo aportó una visión espiritual sobre la vida, el sufrimiento y la liberación. El culto a los ancestros fortaleció los lazos familiares y la memoria de los antepasados. Y la teoría del yin y el yang explicó el equilibrio dinámico que sostiene el universo. Juntas, estas tradiciones formaron la base de la identidad china, influyendo en su política, su cultura y su visión del mundo hasta la actualidad. Todas estas enseñanzas persiguen un mismo objetivo: mantener la armonía en el ser humano, la sociedad y el universo. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.